Federico, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Te extrañamos hace 8 días. ¿Se notó? Bueno, ya sí. Julio, ¿cómo Buenas estás? noches. ¿No lo extrañaste? Sí, claro que lo extrañé. Pues no pudimos ni hablar mal de él en ausencia. Juan Ignacio, tú no. No, la pasamos muy bien. Sí, la pasaron bien. Bueno, empecemos con hoy la nota principal de Excelsior. Dice, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprueba cobro de plusvalía a inmuebles, pero el jefe de gobierno de la Ciudad de México retira su propuesta. ¿En qué lío se metió el gobierno de la ciudad, Federico? Pues en un lío terrible. Me sorprende que un estudioso de las leyes como Mancera haya caído en esta trampa o en este ataque tan vulgar y tan mal hecho a la propiedad privada. No se entiende bien a bien lo que quieren hacer. Lo único que está claro es que ha habido una iniciativa del PRD, de Mancera, creo que ni Morena la apoya, para que la ciudad se apropie de la plusvalía, es decir, del aumento de valor que tenga un inmueble. A ver, ponnos un ejemplo. Pues tú tienes tu casa en Mazarik, o a una cuadra de Mazarik, amplían la avenida Mazarik o la remodelan, y tu casa valía $1 millón, ahora vale 2. El excedente, el $1 millón adicional, según lo que se ha dicho, pasa a ser de la ciudad. Sí, ¿Cómo que pasa a ser? Sí, de eso se ha hablado exactamente. Ese dinero, ese valor. Ese valor, y no se sabe si al momento de vender o en qué momento, pero ese valor. No lo he explicado bien. Fíjate que es una gran tontería. ¿Es una gran tontería? Sí. Julio. Es uno de los ejemplos de falta de comunicación política y de la necesidad de los diferentes gobiernos de tratar de inventar algo con lo cual paliar las necesidades económicas tan graves que tienen. En este caso ha generado múltiples interpretaciones. Yo debo decir que a estas alturas no sé exactamente qué es lo que va avanzando. La Asamblea Legislativa ya dijo algo, ya aprobó algo. Falta luego... Aprueba cobro de plusvalía a inmuebles. Así es, y Mancera dice que retira su propuesta, o la parte en la que dice gravamen, para plantearlo a la Asamblea Constituyente, que a su vez va a retomar una parte de la Constitución Política de la Ciudad de México, y hasta este momento lo único que ha generado Mancera es una creciente animadversión hacia una propuesta que creo que proviene del hecho de que las finanzas de todos los gobiernos andan tambaleantes. Bueno, pero hasta ahí. Bueno, pues sí, efectivamente. Mira, sí es una propuesta contra el patrimonio de los habitantes de la Ciudad de México. Eso es claro. Un poco en el sentido de lo que decía Federico, si vale 100, con tus impuestos arreglan lo que hay de las calles alrededor y sube a 120, esos 20 pesos le tocan a la Ciudad de México. Es un impuesto... No puede ser así. Sí, es un impuesto disfrazado, Ciro. Es un impuesto disfrazado. Pero no de la totalidad. No es la totalidad de la totalidad que aumenta. Con un problema. ¿Qué sucede si no invierten en tu colonia? ¿Qué es lo que decíamos? Si tú compras en 100 resulta que ya vale 80, esos 20 te los va a regresar. Mancera quiere meter reversa. Oye, quiere meter reversa a su propuesta de cambio en la Constitución. No de cambio en la Constitución, porque no hay una Constitución. Su propuesta pero es su propuesta de ley constituyente. Mancera lo propuso para la Constitución de la Ciudad de México, algo que es no absolutamente absurdo. Lo que propuso. A ver, tú compras una casa hoy en $1 millón. La vendes en 10 años en $2 millones. Tienes que pagar un impuesto sobre la renta, por la ganancia que tienes. Sí. Pero al mismo tiempo el $1 millón que ganaste es de la ciudad. No. Yo aquí convocaría una cosa de reciprocidad a la inversa. Todos los habitantes de la Ciudad de México cuyas propiedades son devaluadas por la delincuencia, por la falta de vialidades, por la falta de servicios, por la oscuridad, por 1000 cosas, y eso le genera un detrimento económico a cada poblador, pues que presente también y que le paguen a la inversa. Tú que sueles adelantar las noticias, varias veces lo ha hecho en esta mesa, ¿cómo van a salir de esta? ¿Cómo va a salir de esta, Miguel Ángel Mancera? ¿O esto es lo que quiere? Bueno, no sé cómo van a salir de esta. Es un problema real. Mancera dice que no los engañen. Mancera dice no es así. ¿Cómo van a salir de esta? No lo sé, pues él ya está preparando su salida. Tirando esa iniciativa. Ahora, pero para hacer salida está complicando irse así metiéndole un impuesto a todos de esa manera, porque
es una propuesta de él y que está retirando. No, Pero yo que digo ya la se lo acordó salida a sus como diputados. candidato a la presidencia después de esta reunión famosa que hubo. La de hoy. Hoy fue Entiendo, solo ¿no? una explicación en la que estuvo el Bronco, estuvo Enrique Esa fue Alfaro, la del lunes. estuvo Pero Dante hoy se Delgado. reunió con Graco Ramírez, Sí, con los sí, que no sí. lo habían invitado hoy. Se invitó. Son los antimancera. ¿Tú con lo los ves que ya ahora se reúnen. fuera pronto de la jefatura de gobierno? No, yo ¿No? creo que todavía le falta un rato porque van ahora al estilo priista, primero el programa y luego el candidato, e irán construyendo Si todo esto. Mancera se quiere ir Las independiente. encuestas de SP Noticias lo ponen muy abajo a Mancera. Está muy abajo Mancera, de hecho. No tiene oportunidad Está en cuarto lugar. Puede tener oportunidad como independiente. como independiente. Sí, los independientes. Está en quinto lugar, inclusive. Está primero Andrés Manuel, ni modo. Segundo Margarita, y con diferencia estadística notable. Tercero Que hay que el tomar PRI. El con un cuarto, grano de sal. las los encuestas independientes. Todas. Y quinto No, bueno, ya está Mancera peor. con el PRD. Bueno, hay que algo tomar con un más grano de sobre sal. el tema de la plusvalía. No, bueno, ojalá le eche para atrás el constituyente, porque esto es realmente una regresión de una política estatizante. Es más absurdo que el es impuesto a ridículo. la carne asada que quería poner el Bronco. Simplemente que son las Va ridiculeces para en las atrás. que está metido todo esto, va para atrás, no va a poder sostenerlo y su vista está puesta en lo que viene de su candidatura presidencial, en un polo que trata de incluir al PRD, al Movimiento Ciudadano y a segmentos panistas de diferentes Estar aumentando impuestos. Si yo fuera Mancera, mejor pactaba con Andrés Manuel en lugar de estar pensando. No, de lo que se trata es de en quitarle el votos 18. a Andrés Manuel. O sea, plano. Mancera lo De que plano. busca es quitarle los votos No se a los va a Andrés Manuel. quitar. Bueno, algo quitará. Vamos a ver. Se cumplen, creo que hoy, mañana, el fin de semana, se cumplen 10 años. El 11, el domingo. El domingo, de lo que se ha conocido como la guerra de Calderón, o la guerra contra el narco, la guerra contra el crimen, Julio. La estúpida guerra contra el narco. Bueno, simplemente en términos cuantitativos, sociales, éticos y humanos, es un gran fracaso que hundió a México en un baño de sangre, que lo metió en una pérdida del valor de la institucionalidad, que sacó al ejército a las calles, cuando históricamente sabemos que cuando los ejércitos salen a las calles, lo difícil es regresarlos a los cuarteles, y creo que es un momento que los mexicanos debemos de valorar como la principal herencia de lo que yo he dicho que es el gobierno funerario de Felipe Si Calderón. no me equivoco, Juan Ignacio, fue el gobierno de Michoacán el que pidió un rescate, como han pedido los Así es, gobernadores fue 20, 30 veces, Lázaro Cárdenas. Quien lo pidió. De hecho, el caso de Y Michoacán después es el gobierno de significativo. Baja California y después Así es. el gobierno, no recuerdo si de Acapulco, de Guerrero. Incluso las en tres la- primeras acciones, si no mal recuerdo. En la CONAGO de 2007, los gobernadores hacen un llamado a actuar al presidente por la situación de pérdida de seguridad del Estado que había en muchos lugares. Yo creo que, mira, independientemente Pero esto fue en de 2006, sí, correcto, donde empieza 2006, 2006, 11 de diciembre. 2007 y 2007. Entonces, digamos, es un mes. Yo lo que creo es que, independientemente de lo que se ha criticado la estrategia, creo que se nos va una cosa. Hay lugares donde está focalizado la delincuencia, que se hizo el trabajo, se hizo bien, se hizo afán. Ciudad Juárez, una ciudad con pleno empleo y que con una inseguridad brutal, y que después de un trabajo de muchos años y de mucho esfuerzo, sobre todo los habitantes de Ciudad Juárez, se logró darle la vuelta. Creo que una cosa es tratar de sembrar un tema de una guerra de Calderón y de 105,000 muertos. Sí hubo esos muertos, pero también mucho de eso fue de combate a la delincuencia. Federico. Y hubo estados, perdóname, devastados, como es el caso de Tamaulipas. Bueno, fue un gran fracaso el de Calderón. Sigue. Sigue, La política sí, pero es la es misma hoy. una herencia de aquel. ¿Qué hacer? No, Peña bueno, Nieto. Pues la pudieron haber rechazado, ¿no? Bueno, a ver, yo sé que ustedes dos han defendido la que yo siempre califiqué como estúpida, absurda, inevitablemente condenada a perderse guerra de Calderón. Al margen de la mala estrategia, las motivaciones de Calderón para ir a esta guerra fueron, ¿Cuáles eran las motivaciones? te voy a decir cuáles. ¿Y cuál era la buena estrategia? Déjame hablar. No, bueno, te estoy preguntando. Nacho, ¿pero qué déjame hables? hablar. No, ¿Sí? no es entrevista, no me tienes que preguntar. Sí. Me tienes que dejar hablar como yo te permití defender a tu cuñado. Ahora me Va que tienes va. a mí que
permitir criticarlo. A ver, venga. No, te lo permito, no estoy preguntando. Calderón se robó las elecciones de 2006. Hipótesis. Eso que No, tiene no que es ver. hipótesis. No, está eso no está, demostrado. nadie lo ha Pero eso que demostrado. tiene que ver. Nadie lo ha Lo demostrado. demostró Luis Bueno, yo no Mandó me en una meto, yo película no, que yo produje, no, lo demostró no, mucha no, gente. tiene que ver. Insisto, ustedes defendieron Bueno, sí. ese fraude electoral fraude terrible. que nadie ha demostrado. Un fraude, la fecha más que un nunca. fraude evidente, Pero bueno, lamentable. a ver, se vaya robó las evidencia. elecciones, no consiguió legitimidad y le pareció una buena medida para aumentar su popularidad, y creo que en un principio lo logró, meter al país en una guerra. Digamos que es una hipótesis. No, Lo es tuyo, la Julio. verdad, sí. No, se ¿cómo va a ser robaron la las verdad? elecciones Oye, no, y la buscó así. No, bueno, no, sí, Federico, con no seas perdón, ridículo. nunca hemos estado... No, Independientemente estás es una equivocado. independientemente No, de no, las- no, es una estás equivocado. Se Independientemente robó de las las funciones elecciones. electorales y partidistas de aquel momento, yo creo que es un hecho que reconocido por organismos internacionales, defensores de derechos humanos y por la percepción de cualquier mexicano que nos esté escuchando hoy, que después de diciembre de 2006 cambió radicalmente la situación en todo el país, con un baño de sangre, torturas, desaparecidos, Era levantones. terrible el que son- problema de inseguridad antes del 2006, Julio. Sí, Pero no era este. terrible. No Pero no era a este este. nivel, sí. pero no a este nivel. No era Terrible. este. Bueno, No pero era digamos, esto. cualquier Esto, por mexicano ejemplo, le No, dices yo no creo ahorita, que cualquier mexicano. Si tú vas a Tamaulipas, por ejemplo, toda la política de seguridad, por tomar un estado, la gente en Tamaulipas, pues por supuesto que aprobaba eso. En Veracruz, por supuesto que Tamaulipas sigue aprobaron igual eso. o peor. Veracruz sigue igual o peor. Imaginémonos, El país está peor pero ahora. imaginémonos eso si no se hubiera Julio, actuado. Federico, van 4 años de este gobierno. Sí, igual Empezando de el fracasado. tiempo crece. Igual de fracasado, ¿Dónde porque está? por ahí no es la heredó solución. una ¿Dónde guerra están que las no buenas tuvo más estrategias? remedio que seguir. No, bueno, la buena estrategia hay que cambiarla. Es más, no dudo que Andrés Manuel hubiese, si le hubiesen respetado el triunfo en el 2006, y creo que Andrés Manuel lo publicó por ahí, por eso dije, al margen de la efectividad de usar al ejército en labores de policía, creo que Andrés Manuel mismo planteaba usar al ejército para combatir al narco. Creo que el diagnóstico era equivocado, estaba totalmente equivocado, se demostró en la práctica, se sigue demostrando. El ejército no puede acabar con la delincuencia. El problema es que el daño pudo haber sido mucho menor si la motivación no hubiese sido electoral. Las Conclusión, violaciones. conclusión, es un desastre lo que hizo Calderón, ensangrentó a México, Peña heredó una guerra, no ha podido superarla, no ha podido darle la vuelta. Creo que el gran error de Peña fue no haber llamado a cuentas a Calderón en este tema. Desde mi punto conclusión. de vista, tanto Calderón como Peña han actuado bajo diagnósticos y con ejecuciones incorrectas. En el fondo vivimos el dominio de la narcopolítica. En el fondo lo que hubo Entonces, en el existía. sexenio de Calderón. Claro que existía, os digo, Es correcto. desde cuándo viene el problema del contrabando y del narcotráfico en México, pero estaba controlado políticamente por factores que permitían que no se agrediera a la población civil. Ahora hemos entrado ya a una descomposición total. Conclusión, Juan Ignacio. Mira, yo creo que la decisión que tomó Calderón en ese momento, pues son decisiones que tiene que tomar un hombre de Estado, un presidente, por eso las tiene. El juicio, ahorita todavía me parece temprano. Yo creo que la situación límite en la que estaban varias entidades de la República lo obligaron a actuar. No he escuchado desde entonces una estrategia distinta. No, sí ha habido Una muchas. sola estrategia diciendo está mal, hizo un mal diagnóstico, fue una mala estrategia. No he escuchado Los una. resultados No, hablan. muchísimo. Los resultados que- hablan. una Los sola resultados, que- importancia pero absoluta, sí hay fracaso otros, de tu no, cuñado. pero sí hay otros Y muchos resultados. muertos. Hay muchos Los estrategias. resultados Monterrey, hablan. Nuevo León, ¿cómo Monterrey. estaba Bueno, Nuevo nos León? tenemos que ir, ya Que íbamos hasta en la tuviste que conclusión. huir, te viniste para Gracias. acá. Gracias. Gracias. No, ya Federico, ahorita ya Julio, puedes regresar. gracias. Ya puedes Gracias, regresar, Juan ¿eh? Ignacio. Gracias. Tranquilo. Buenas noches. Se quedan con Eduardo Videgaray y con Videgaray. José Ramón San Cristóbal. Ya acabamos. Él está acá. Vámonos. Gracias. Buenas noches.